Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Mire, vamos a hablar de un tema sumamente importante y por importante me refiero a que debemos tener los cuidados necesarios precisamente para no ser víctimas de esta enfermedad que me atrevo a decir, ahorita me corregirán si no es así, se ha vuelto una pandemia mundial. Las enfermedades del corazón. Ya ve que antes fallecer o tener o sufrir un infarto era cosa de viejos, era cosa de personas que tenían cierta edad, de los 60 para arriba. Pues resulta que ahora no. Ahora los jóvenes también, desafortunadamente, sufren infartos. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar del corazón y los cuidados que debemos tener con ellos. Y no precisamente cuando me refiero al corazón es que vamos a hablar de novela rosa, no. Porque luego dicen que allí se sienten las sensaciones de amor y desamor, pues vamos a hablar de las sensaciones de dolor o no dolor. Platicamos con el doctor Alejandro Ruiz Durón, él es cardiocirujano, es un afamado cardiocirujano que ha tenido pues algunas intervenciones en revistas arbitradas, en revistas que tienen que ver con enfermedades del corazón o en general con la medicina. Pues se encuentra con nosotros para platicarnos precisamente de las enfermedades del corazón. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Rosario, por la invitación y sobre todo para el teleauditorio que interesa y tiene el interés pues, por saber actualmente cómo están las enfermedades del corazón. Doctor, yo me atreví a decir en la introducción, y usted me escuchaba, que las enfermedades del corazón en este momento son una pandemia. Efectivamente, bueno, dentro de las enfermedades, el 90% de la gente se muere por enfermedad, el otro 10% se muere por otro tipo de accidentes, suicidios, todas estas cosas, pero el 90% se muere por enfermedad. Del 90%, el 20% se muere de enfermedades del corazón. No es una enfermedad local, es una enfermedad mundial. Normalmente alrededor del mundo se mueren 17,5 millones de personas al año de enfermas del corazón. En México se mueren alrededor de 140,000 personas y en Sonora se mueren alrededor de un 20%, que son 7,000 personas, se mueren alrededor de 1,500 personas. Estas son cifras alarmantes, aún así no hacemos caso. Así es. Entonces es importante saberlo porque para prevenir es la única manera de evitar enfermarse del corazón. Tenemos otras alteraciones que son congénitas, que eso viene del nacimiento, pero sobre todo en estos momentos donde tenemos el pronóstico de vida al nacer. Por ejemplo, en el medio de nosotros en Sonora, nosotros podemos actualmente llegar a tener un promedio de vida de 78 años en la mujer y 75 años en el hombre. Entonces, tenemos muy buen margen para saber cómo llevar a cabo la prevención de las enfermedades del corazón. Y ojalá pudiéramos hacer una prevención desde casa, pero luego nos dicen, esto te puede ocasionar un infarto, aquello te va a llevar a un infarto, y ni aún así hacemos caso. ¿Hay maneras de prevenirlos? Sí, cómo no. Normalmente, primero, hay que conocer los factores de riesgo que nos dan las enfermedades del corazón. Dentro de los factores de riesgo está el tabaquismo, está la obesidad, está la diabetes mellitus, está la hipertensión arterial y uno de los que ahora está sobresaliendo por el modus vivendi, o mejor dicho, la manera de vivir de la gente, que es la estrés. Entonces está sobresaliendo este dato muy importante porque pues aunque no coma usted mucho, aunque no fume, aunque no tenga el antecedente hereditario, puede enfermarse del corazón sencillamente por la manera de vivir. Aquí comentó algo que me llama la atención, sí. Antecedente hereditario. Sí. Esto es que si yo tuve pues padres, abuelos, bisabuelos con problemas del corazón, yo o mis hijos los pueden heredar. Muy probable. La tendencia familiar, se le dice ahora, porque
no está comprobado por un gene, como en otras enfermedades, pero la tendencia familiar existe muy alta. Abuelos o padres enfermos del corazón, la posibilidad de que usted tenga una enfermedad del corazón, sobre todo de tipo isquémico, será muy probable en cierta forma, ¿no? Doctor Alejandro Ruiz Durón, hablamos del infarto y es lo que nos pone a temblar. Así como es. si fuera lo único que pudiera afectarnos el corazón, pero sé que hay otras cuestiones, aparte del soplo, que de repente dicen, es que tienes un soplo en el corazón, que bien a bien nunca sabemos si nos enfermamos por el soplo o nos dio infarto por algunas de las cuestiones que usted ya mencionaba. ¿Cuáles son esas otras? Bueno, sí, muy sencillo. Las enfermedades que nos dan el infarto son las enfermedades que le dicen cardiopatías isquémica. Isquémica viene a decir falta de circulación en las arterias del corazón. Las arterias del corazón se llaman arterias coronarias. Se llaman así porque coronan al corazón. Cuando esas arterias sufren de una enfermedad que se llama aterosclerosis, cuando esas arterias se obstruyen por el tiempo, por la edad, por el antecedente, por los factores de riesgo, va a desencadenarse en el momento en que se tape al 100% un infarto. El infarto es una parte del corazón que sufre totalmente la obstrucción y la irrigación de la pared del corazón. Y si sabemos bien, perfectamente, que el corazón es el motor de nosotros, el motor de la vida, y de repente vamos al médico general, y nos detecta triglicéridos o la otra que acompañan a los triglicéridos, que siempre casi vienen juntos, el colesterol. Sí. Pues decimos, ay, tengo triglicéridos, tengo colesterol, y ya. Como si esto no nos fuera a desencadenar otras cuestiones que tienen que ver con el corazón. Así es, entre ellos la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, cuando es atacada, hay que recordar que triglicéridos y colesterol forman parte de la aterosclerosis. La aterosclerosis son placas de ateroma dentro de las arterias. Esas placas, al cerrarse, es la que producen la falta de circulación, pero también le quitan a las arterias grandes la compliance, por eso se hace hipertensa la persona. Nosotros tenemos las arterias se dilatan y se contraen en el momento en que el corazón lo hace, pero al endurecerse por la aterosclerosis, las presiones arteriales en las pacientes suben. Las presiones arteriales, para que lo sepa la comunidad, las normales son alrededor de 120-80, pero dentro de la hipertensión arterial, la más importante es la diastólica, o sea, la presión baja, por arriba de 90 milímetros de mercurio. Es muy importante que la comunidad sepa que cuando se le detecte una presión baja, la diastólica que se dice, la presión que es de abajo, por arriba de 90, hay que acudir al médico, al cardiólogo, para que su tratamiento sea el adecuado lo más pronto que se pueda, ¿no? Por arriba de 90, la de abajo, sí. La de arriba va cambiando conforme la edad, de 140, 150, 160, mientras no pase de eso, realmente estamos bajo control. La más importante es la presión baja, la que está debajo, que es la presión arterial diastólica. La otra se llama presión arterial sistólica, pero eso es bueno que lo sepa la gente porque identifica su presión arterial, y eso es lo que nos interesa a los médicos, que la persona identifique su presión. Ahora que tenemos manguitos que se venden en las tiendas de productos médicos, y la paciente ya conoce cómo estudiarse su presión, acostada, sentada, de pie, porque todas estas cosas, cuando se está tomando medicación para saber cómo anda la presión arterial, nosotros debemos de medirnos la presión en diferente posición. Sí, que cada vez, como usted bien lo mencionaba, cada vez es más fácil. Ya no necesitamos ir con la enfermera a que esté manipulando aquella bombita hasta que daba la medida de la presión. Si usted encuentra el cambio de los parámetros que yo le mencioné, pues entonces ya puede acudir al médico con más confianza de que va a saber que se va a tratar esa presión arterial.
Doctor, nos duele el oído, nos duele la muela, nos duelen los pies, nos duele la cabeza y vamos en el mejor de los casos con el doctor. Pero el corazón no se manifiesta, o al menos creemos que no se manifiesta. Claro que sí. Nosotros tenemos una identidad muy importante cuando el corazón está sufriendo falta de circulación, que se llama angina. Es la famosa angina de pecho, el dolor del corazón. La diferencia entre ese dolor con un dolor de estómago, con un dolor de una pleuresía, de una pleuritis, mejor dicho, la diferencia es que el dolor del corazón es opresivo. Usted siente que le están apretando el pecho, que le está pasando un carro por arriba. Esa es la característica de la angina del corazón. La otra diferencia muy importante que los otros dolores no se quita es que la angina se puede quitar con el reposo. Es el paciente que dice, estaba caminando, me dolió muy fuerte, me paré, me senté, se me quitó el dolor y volví a caminar. Eso es el típico dolor del corazón. Si fuera un semáforo, sería un semáforo, se pondría en rojo el Absolutamente, semáforo. Sí. Preventivo se pone cuando se quita esa luz, cuando se quita el dolor al reposo, ya pasó del rojo al preventivo, pero eso no es indicativo de que usted no deba atenderse. Claro. Eso no se le da largas, ya eso tiene que ir con el médico lo más pronto que pueda. Pues esta es una de las señales, me imagino que hay otras. Vamos a platicar de ello, pero antes vamos a hacer una pausa. Recuerde, estamos en Televisión Educativa platicando con el doctor Alejandro Ruiz Durón, cardiocirujano. Bien, pues entonces usted nos estaba comentando, doctor, que cuando sintamos la opresión, si después de sentir esa opresión nos ponemos en reposo y se nos quita, pues ahí hay un foco rojo que tenemos que tomar en cuenta, que es una señal. Así es. La otra manifestación del dolor del corazón es su irradiación. Irradiación significa que viaja el dolor distante al lugar donde está el corazón. Entonces ese dolor viaja hacia el hombro, hacia el cuello y hacia el brazo, del lado izquierdo. Esa es una característica muy importante de saber del diagnóstico diferencial con otros dolores de otro tipo. Primero se presenta el dolor y luego hay viaja. Irradiación hacia el hombro, hacia el cuello y hacia el brazo. Prácticamente se está hablando de un dolor de corazón. Doctor, pues hay muchísimas campañas preventivas, hay muchísima información de este tipo que usted nos está ofreciendo, pero aún así siguen desafortunadamente muriendo personas por infartos y cada vez son más jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros, ciudadanos, a nosotros comunidad? Bueno, la cultura de la salud, todos debemos pensar que debe empezar por la casa. Y lo más importante es la información que seguramente algunos padres me están oyendo ahora, para que a sus hijos les empiecen a enseñar primero que tienen antecedentes familiares y que por alrededor de los 45 años, 45 años, si tienen hijos mayores, necesitan consultar con un especialista para ver cómo están todos los factores de riesgo que pueda tener. ¿Cuáles son los 5 factores de riesgo más importantes? El tabaquismo, que usted sabe ahora que ya la diferencia entre hombre y mujer prácticamente es igual. Todos fuman, mujeres y hombres. La obesidad, que nosotros la tenemos muy importante en el estado, dada por la dieta y por la falta de ejercicio, que no se llama sedentarismo, ¿verdad? No hacer la labor de caminar, aunque sea alrededor de 30, 40 minutos al día. Puede ser espaciado en 3 veces al día, en caso de que no se tenga el tiempo. El fumar, como lo mencioné ahorita, fumar de 1 o 2 cajetillas al día. La presión arterial. La presión arterial también tiene una tendencia familiar.
después de los 40 años hay que empezarse a checar, si no, aunque no haya síntomas, la presión arterial. Ahora hay muchas instituciones que están pidiendo un estudio de salud antes de dar certificados en las escuelas, en la industria privada. Existe ya el chequeo natural que le hacen a las personas para poder entrar a una empresa y así identificar enfermedades antes de entrar a trabajar. Las otras factores de riesgo que mencioné fue el estrés. Nosotros desafortunadamente no tenemos en este país el estudio laboral. Me refiero a las personas, ¿cuál es la que más estresa? ¿Qué labor hace? Pero quiero decirle que una de ellas somos los médicos, y dentro de los médicos somos los cirujanos. Tenemos un factor de riesgo muy alto en cuestión de estrés a la hora de operar y a la hora de estar manejando la relación de vida o muerte con un paciente. Eso es sumamente estresante. ¿Por qué el estrés? ¿Por qué se lo recalco ahora? Porque durante el estrés nosotros tenemos el factor de ataque, como se dice en la biología animal. Secretamos mucha adrenalina, es una hormona muy importante que está en la circulación cuando nosotros estamos en estrés, y eso libera triglicéridos, colesterol, todas las grasas a la sangre. Entonces, las grasas en la sangre, al acumularse dentro de las arterias, son las que van a formar la aterosclerosis y dar las obstrucciones para llegar al infarto, que es lo que más nos interesa. Pero pues con esta vida tan carrereada que nos ha tocado vivir en estos tiempos, salimos y de repente ya el tráfico nos estresa, el súper nos estresa, bueno, todo. Entonces decimos, bueno, ¿cómo no pues sufrir el estrés? Entonces estamos en un factor de riesgo constante. Absolutamente, y eso ya es una realidad. Y créame que entre las personas que más estrés tienen son las que tienen más responsabilidades. Aunque usted y el público no lo crea, las personas que tienen más responsabilidad, como son los directores de empresas, los dueños de empresas, los gerentes de empresas que están sometidos a estrés muy importante, realmente son los que llegan al hospital con alta presión, recuerde también con dolores de pecho sin llegar al infarto. No necesariamente porque duele el pecho ya se puede infartar el paciente, pero no es un infarto total, ¿no? El dolor de pecho puede quitarse y no infartarse. Y hay veces que es el llamado infarto silencioso, que no da dolor el corazón. Afortunadamente son pocas las estadísticas, pero el dolor del corazón también puede haber infarto sin él. Ahorita que hablaba de infarto silencioso, hace unos días platicaba con una persona y me comentaba que su mamá, una señora pues ya mayor, había sufrido como 100 y tantos infartos silenciosos. Así es. ¿Existen estos? Totalmente. Son infartos que no tienen más. La única característica que va a tener esa persona fue que haga de cuenta que se cansó al caminar, no tuvo dolor, y fue con el médico y le hacen un electrocardiograma, que es el principio del estudio del corazón, no todo lo que nos va a enseñar el electro. Pero ahí se puede ver que la persona tiene partes de su corazón donde no se está irrigando bien. El corazón, el electrocardiograma es un estudio eléctrico del corazón. Tenemos la fortuna de que el corazón tiene alambres, tiene conexiones eléctricas, pero cuando esos alambres no conducen, ahí le falta irrigación a esa parte del corazón. Entonces sabemos dónde está ubicado el problema dentro de la víscera cardíaca, ¿no? Y a veces ir con un cardiólogo es porque tuve un susto, pero no es ir con un cardiólogo, es como ir con el médico general, pues. Entonces yo puedo ir con un cardiólogo y decir, doctor, hágame una prueba de esfuerzo, hágame un electro, si se puede, o me tiene que mandar un especialista. Mire, déjame decirle, los médicos generales actuales, debido a la información que tenemos ahora a la mano, internet,
la escuela de medicina, todo lo que ha pasado ahora un médico general. Realmente lo que yo le explico ahora lo sabe un médico general. Si sabe lo que es la característica de un dolor del corazón, sabe lo que es un paciente que llega con las piernas hinchadas, con las manos hinchadas, todas estas cosas que van alrededor de una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. ¿Por qué? Por falta de irrigación del corazón también. Por otras cosas podría ser, pero es una de ellas. Entonces el médico general normalmente hace los estudios primarios y si él puede encontrar algo sobresaliente se lo manda al especialista. Así es como funciona la institución pública, ¿no? Primero la ve el médico familiar, pasa al médico general y luego al médico especialista. Aquí hay que esperar a veces un poco más de tiempo, pero eso no indica que no se lleve un camino adecuado para llegar al tratamiento, que esa es la gran diferencia del médico general y del cardiólogo. ¿Okay? Y la diferencia que tiene conmigo es que el cardiólogo no opera y yo sí opero el corazón. ¿Okay? Si llega una enfermedad donde hay que poner puentes, bypass, los famosos puentes cardíacos, ¿verdad? O hay que cambiar válvulas, o hay que cerrar una enfermedad congénita, un agujero en el corazón, eso es el que hace el cirujano, no el cardiólogo. Pues nos está asustando mucho, doctor, pero qué bueno que nos asuste porque así es como pues vamos a tomar en cuenta todas estas manifestaciones, si acaso las tenemos, ojalá y no, pero si no, pues ir con un médico general y hacernos un estudio, un chequeo general también, aunque sea una vez al año, ¿no? De regalo de fin de año puede ser. Así es. Yo le recomiendo a la gente por arriba de los 60 años estudiarse, ya sea por vía química, o sea, su sangre, y el corazón, si es que tiene el antecedente. Lo más importante de la prevención es hacer cosas tan sencillas, cuidar la dieta, hacer ejercicio, eso es, y cuidar el estrés. ¿Cómo cuidar el estrés? Pues a veces hay que delegar responsabilidades en una empresa, como yo le digo a mis pacientes. Si usted es el director general de la empresa, pues usted tiene que delegar esas responsabilidades a sus personas. Usted no puede quedarse con todo, usted no puede corregir todo. Pues lo mismo pasa con la gente, lo mismo pasa en las casas, con las personas, con los señores de la casa, con la señora de la casa. Delegar responsabilidades a los hijos o a los hermanos. En fin, eso es la manera de prevenir las enfermedades del corazón. Es que imagínese, si no nos atendemos, si no llevamos una vida sana, si aunado a eso tenemos estrés, somos padres de familia, nos preocupamos por los hijos, pues estamos como que fabricando una granada, ¿no? Absolutamente. Y además, déjeme decirle una cosa, dentro de la familia es donde verdaderamente se puede prevenir. Usted está viendo que su hijo está engordando, que se ve con sobrepeso, obesidad. Necesitan los padres ayudar a veces a los hijos. Y los hijos se ayudan de esa misma manera, porque si yo estoy dando el susto ahora en el programa, es porque la única manera que el día que le dé el susto va a ir con el médico. Y ahí es donde no se debe de llegar. Se debe de llegar antes. Si se detectó la presión alta, si usted ve que se le hinchan las piernas, si ve que se cansa, si ve que tiene dolor en el pecho, vaya con el doctor. Es la única manera. Y si no tiene nada de eso, pues hay que ir también para que al chequeo anual después. Yo le digo que después, en la mujer después de la menopausia. Nosotros teníamos hace mucho tiempo una desigualdad muy grande. Por cada enfermedad del corazón, 4 hombres por una mujer. Después de la menopausia se están acercando muchísimo. ¿Por qué? Porque el modus vivendi de la mujer ahora es casi igual. Se desvela, trabaja, tiene estrés, pasa. La mujer es diabética más que el hombre. La mujer sobresale por la diabetes. El hombre es menos diabético que la mujer. Y la diabetes es un factor de riesgo. Pues, conclusión, hay que ir a checarnos, doctor. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, Rosario, y a toda la gente que nos escuchó, que ojalá les sirva la plática para estudiarse. Yo creo que sí, que nos sirve el susto para ir a consulta. Gracias a usted. Recuerde, dentro de 8 días lo espero aquí para poner otro tema a la luz. Hasta entonces.